Hola, te doy la bienvenida a este Congreso Internacional Montessori, el congreso que ha organizado Miriam Escacena y en el que el día de hoy tengo el placer de presentarte a ella misma, a su propia creadora, a quien le pido que nos ayude, por favor, a hablarnos un poquito sobre sí y a decirnos, Miriam, por qué te fascina esta metodología Montessori. Bienvenida, Miriam, a tu propio congreso. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Para mí es un placer que seas tú la persona que me presentes, que me entrevistes. La verdad es que yo, en primer lugar, no tenía pensado hablar en mi propio congreso, ¿no?, como ponente. Me parecía así como un poco extraño, pero luego sí, una vez que he grabado ya todas las conferencias con los diferentes ponentes, bueno, pues se me ha ocurrido que sí que era una buena idea, ¿no?, que fuera también a modo como de presentación del propio congreso, bueno, pues contando un poco quién soy yo, por qué he llegado hasta aquí y por qué tengo este gran sueño de aportar mi granito de arena a difundir el gran legado que nos dejó la doctora María Montessori. Entonces, Excelente. Me gustaría, y creo que a toda la audiencia, saber un poco justo eso. ¿Cómo inicias tú con Montessori? ¿Cómo te encuentras con el mundo de María Montessori? ¿Cómo lo conoces? ¿Y qué es lo que te enamora tanto de esta filosofía? bueno, pues en primer lugar, yo soy madre también, tengo 2 niños, mi hija mayor tiene ya 9 años y mi hijo pequeño tiene 3 años. Entonces, bueno, yo creo que, como siempre nos pasa, cuando la maternidad llega a nuestras vidas, nos revoluciona por completo, nos hace querer ser mejores personas y ofrecer pues todo lo que esté en nuestras manos a nuestros niños, ¿no? Yo siempre pienso que la educación es la mejor herencia que les podemos dejar. Cuando hablamos de herencia nos imaginamos en dinero, propiedades materiales, viviendas, etcétera, ¿no? Pero en realidad todo eso está muy bien, pero el dinero va y viene, esa energía te puede ir mejor o peor en la vida, ¿no? Pero la educación es algo que no te pueden quitar y que te va a dar herramientas para la vida, para cualquier situación que te ponga, cualquier reto, porque los padres tampoco vamos a estar ahí siempre para acompañar a nuestros hijos en todos los desafíos que ellos tengan, ¿no? Parece que no queremos que crezcan, que sean unos bebotes ahí, que estén sobreprotegidos siempre en nuestro regazo, pero la vida va pasando, ellos van creciendo y, bueno, pues tenemos que criarles de una manera que sean fuertes, que tengan una fuerte autoestima y que tengan herramientas para la vida, ¿no? Que es lo que decía María Montessori, que es lo que debe ser la educación. Entonces, bueno, pues yo con mi hija mayor tuve que descubrir un mundo entero, porque a pesar de que había leído mucho, había tenido un embarazo muy consciente, pero al final, pues cuando llega esa personita tan indefensa, la tienes en tus brazos y te das cuenta de que depende completamente de ti. Además, en mi caso, mi hija mayor nació un poco prematura, entonces nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Desde la propia lactancia, de esos cuidados al salir del hospital. Bueno, a mí nadie me habló de los cuidados madre canguro, del piel con piel, de muchísimas cosas. La primera lactancia mía fue muy complicada. Entonces yo tuve que ir descubriendo todo, ¿no? A base de prueba y error e investigar. Todo esto me hizo también ser consciente de la falta de información que a veces nos encontramos, información actualizada, y de lo solas que nos sentimos las madres, ¿no? Cuando además nuestro entorno cercano quizá no apoya del todo nuestra manera de criar, ¿no? Lo que nos pide nuestra naturaleza. Entonces yo en ese momento me prometí a mí misma que haría todo lo posible porque ninguna mujer se sintiera nunca tan sola como me sentí yo en esa primera maternidad, porque además mi marido siempre ha viajado mucho por trabajo, estaba en aquel entonces en Argelia, vino al parto casi de casualidad. Mi madre también estaba trabajando en otra ciudad, mis amigas de toda la vida igual, entonces yo me encontré muy sola con una niña muy prematurita que estaba siempre enferma, que costaba mucho alimentar y que lo que a mí me decía mi instinto, que era pues alimentarle de una forma natural, etcétera, ¿no? Tenerla en mis brazos, todo mi ambiente cercano me decía, pues dale el biberón, pues no la tomes tanto en brazos que se va a acostumbrar y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue lo que me hizo a mí ir investigando, ir explorando.
me especialicé muchísimo en apego y vínculo afectivo en la etapa de 0 a 3 años de la primera infancia y poco a poco, bueno, pues fui aprendiendo todo lo que caía entre mis manos, empecé también a emprender, a dar mis propios cursos, porque, bueno, he de decir que yo de profesión soy ingeniera, tengo una formación muy técnica, estudié en su día una ingeniería, un MBA, había trabajado pues durante casi 5 años en grandes multinacionales de diferentes sectores, ¿no? Aeronáutica, automoción, aeroespacial, en ambientes muy masculinos, ¿no? Y entonces, pues todo esto de la maternidad estaba revolucionando algo en mi interior y yo pensaba que se podían hacer las cosas de otra manera. Además, en mis últimos años de trabajo por cuenta ajena, me dediqué mucho a la mejora continua, ¿no? En mejorar grupos de trabajo, en innovación. Y era también cuando, sobre todo, habían llegado grandes crisis económicas que aquí en España pues, tuvieron un impacto muy grande, muchas personas perdieron el empleo. Y entonces, claro, yo tenía una crisis de valores muy grande porque, por un lado, yo tenía que convencer y liderar equipos de mejora, motivar a los trabajadores a que innovaran, tuvieran nuevas ideas, cuando ellos me decían, a mí no me pagan por pensar, es que si mejoramos a lo mejor vamos a sobrar y entonces nos van a despedir, vamos a perder el empleo. Y entonces había como una crisis ahí muy grande, ¿no? Y yo me daba cuenta de que al final vivimos en la cultura del miedo, ¿no? Siempre vivimos así, vivimos con miedo, miedo a no digas nada, no sea que te señalen o te critican o no seas lo suficientemente bueno, o miedo a no pienses una manera mejor de hacer las cosas, porque entonces puedes perder tu empleo, ¿no? Entonces yo dije, qué importante es, o sea, qué impacto tiene vivir en esta cultura del miedo, miedo ante todo, ¿no? Y todo esto nace también desde nuestros propios orígenes, ¿no? De cómo el sistema educativo y todo está basado también en ese miedo a hay que obedecer, entonces hay que obedecer tanto a los padres, lo digo yo porque soy tu padre y me obedeces, o al jefe, lo digo yo porque soy tu jefe y me obedeces, y si te quedas más horas a trabajar y no te las pago, te callas. O miedo a cualquier autoridad, ¿no? Lo digo yo que soy el médico y tengo la bata blanca, y si te digo que dejes la lactancia porque no tienes leche, pues déjala, porque yo soy el que tiene la bata blanca, ¿no? Y tú agacha la cabeza y asiente. En general, las mujeres estamos muy desempoderadas, ¿no? Hasta el propio acto de dar a luz, pues se nos maneja completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta historia personal, todas estas vivencias fueron en mí creando una revolución interior que yo dije, pues no, yo no quiero criar así, yo no quiero educar a niños que vivan en el miedo, porque además antiguamente, más en nuestras generaciones, pues se nos decía, estudia, ten un trabajo para toda la vida, busca un trabajo seguro, como el que tuvieron nuestros padres, ¿no? Que muchos se jubilaron trabajando en la misma empresa. Pero hoy en día, pues se dice que en nuestra generación, pues cambiaremos una media de 5 o 6 veces de empleo, ¿no? Entonces eso ya no funciona con la crisis, con la globalización. Tampoco sabemos si nuestros hijos tendrán que acabar yendo a otro país a buscar trabajo como me fui yo, ¿no? Que me fui a vivir a México, tú bien lo sabes. Tampoco sabemos cómo serán los empleos del futuro porque la tecnología va muy rápido y ahora con Internet y con tantas cosas, si hace unos años no existían los puestos de community manager, pues quién sabe los que existirán dentro de 10 años, seguramente que más de la mitad de empleos todavía no existan, ¿no? Porque los irá demandando el mundo. Entonces, al final, pues tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida, para cualquier reto que se encuentren, para que se reinventen todas las veces que sea necesario reinventarse, para que no tengan miedo a salir, para que sean ciudadanos del mundo y en general, pues para que sean seguros de sí mismos, que tengan esa autoestima fuerte, que tengan juicio propio, pensamiento crítico, que no hagan las cosas porque la hace el amiguito, que es el más popular de la clase, sino porque sepan distinguir lo que está bien y lo que está mal, porque no siempre vamos a estar ahí, como te decía. Y bueno, pues al final creo que todos los padres lo que queremos es eso, ¿no? Que nuestros niños sean felices. Así es, Miriam. Creo que eso es todo lo que queremos, pero no siempre nos queda claro cuál sería el camino por el cual podríamos ir para darles las herramientas y los elementos para que lleguen por sí mismo a ellos, ¿no? Que tengan esa autonomía tan deseada y que digamos, bueno, pues sí, que cuando no esté yo ahí a su lado para resolverle, para salvarlo, para decirle por dónde,
tenga realmente ese criterio y sea capaz de reinventarse, como ahora tú nos describías. Y este congreso nos aporta muchísimo de eso. ¿Cómo fue que llegaste a la idea de decir, lo voy a poner a Montessori en un congreso internacional? Pues mira, hilando también con lo que me preguntabas en la ocasión anterior, yo en todo este proceso de aprendizaje en mi maternidad, en uno de los miles de cursos que hice, descubrí Montessori en un curso vivencial de un fin de semana. Yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero siempre estaba ocupada. Como decía, mi marido viajaba mucho, yo nunca me reduje la jornada, así que trabajaba full time y luego pues tenía a mi hija por las tardes y por las noches emprendía. Entonces, bueno, cuando ya llegó el momento que hice ese curso vivencial de Montessori, a mí me cambió completamente la perspectiva, salí completamente impactada. Dije, Dios mío, ojalá a todos nos hubieran enseñado así. O sea, lo fácil que parece de pronto cuando tú puedes tocar los materiales, cuando aprendes a sumar con las manos, a multiplicar, cuando lo tocas, ¿no? Lo importante que es lo sensorial y lo olvidado que está en la educación tradicional, ¿no? Que es más memorizar y repetir conocimientos cual papagayo para escupir en un examen y que luego se te olviden, ¿no? Aquí había un programa de la televisión muy famoso hace unos años que estaba en diferentes lugares, que se llamaba ¿Sabes más que un niño de primaria? Y competían siempre niños de esta edad, como entre 6 y 12 años, con adultos. Y les hacían preguntas de lo que se estudia en esa edad y casi ningún adulto era capaz de recordar, ¿no?, lo que había estudiado. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de la educación? ¿Es importante que nos sepamos todos esos datos de memoria hoy en día, que vivimos en la era de la información y que a golpe de clic podemos tenerlo? ¿O es importante que los niños aprendan a pensar más que a memorizar, ¿no? Entonces, a mí ya en general las pedagogías alternativas me gustaban mucho, había hecho un poco de Waldorf, de allá, y Montessori me enamoró por completo. Cuando de pronto la vida nos puso en bandeja la oportunidad de irnos a vivir a otro país, porque como decía, mi marido siempre había trabajado fuera, había estado 5 años en Argelia, 2 años en Kenia, entonces ya cuando me embaracé de mi segundo hijo, pues ahí de pronto como que los astros se alinean, ¿no? Parece, y entonces yo ahí ya me estaba dedicando 100% a mi emprendimiento, porque en una de las muchas crisis económicas yo ya había sido invitada a salir de la empresa en la que trabajaba, ¿no? Estaba muy contenta porque yo ya llevaba unos cuantos añitos emprendiendo, pero siempre pues tienes ese miedo atroz, ¿no?, a salir de la zona de confort, y yo tenía más como un hobby, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo ya justo me quedé embarazada de mi segundo hijo, se nos presentó la oportunidad de irnos a vivir a México y dijimos, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Es ahora o nunca, porque yo ahora no tengo que pedir una excedencia a un jefe, tenemos un colchoncito de una indemnización, nos apetecía muchísimo la oportunidad de ir a vivir a otro país todos en familia, no estar separados, ¿no? Y entonces ahí pues tuve la oportunidad nuevamente de cumplir un sueño, que era que nuestros hijos pudieran ir a una escuela Montessori, algo que en España era, bueno, pues completamente inviable, ¿no? Y allí sí que teníamos esa posibilidad. Yo también de formarme como guía, que empecé la formación en España, la pude terminar allá, hacer igual mis meses de observaciones, mis prácticas, incluso de trabajar en una escuela. Entonces, bueno, nosotros aceptamos esta oferta que nos dio la vida con muchísima gratitud. Nos íbamos a ir para un periodo de 2, 3 años o quién sabe, ¿no? Íbamos con la mentalidad muy abierta de incluso quedarnos a vivir allá. Pero bueno, pues circunstancias hicieron que tuviéramos que regresar un poco antes de lo previsto. Entonces yo volví con el corazón encogido, ¿no? Por un lado, muy triste porque México es mi segunda casa, amo muchísimo vuestra cultura, vuestro país, vuestra alegría de vivir, tantas cosas, los valores, bueno, cómo me trataron allí, la verdad estoy muy agradecida. Y entonces yo volví muy triste con el corazón encogido. Yo tenía también el sueño de fundar una escuela Montessori, después de esta experiencia de haber llevado allí a mis hijos, haber trabajado, traerme toda esa experiencia, esa visión de allá que es muy bonita, a veces incluso más bonita que la que tenemos aquí en Europa. Y entonces dije, bueno, mientras se puede cumplir el sueño, que algún día a ver si lo cumplo, de materializar mi propio proyecto a través de una escuela,
pues mientras voy a hacer todo lo que esté en mi mano para difundir este gran legado, ¿no? Porque realmente es impresionante. Hay otras formas de educar, es posible, a veces estamos encasillados en esto es lo que hay, a mí me educaron así y no salí tan mal, o en la queja, ¿no? Es que los gobiernos, es que las administraciones, es que tal, estamos en la queja, pero no vemos más allá, no vemos más allá que es posible vivir la vida de un modo completamente diferente. Tienes que hacer algo que te da mucho miedo, pero siempre al otro lado del miedo pues están todas las cosas bonitas de la vida, ¿no? Y entonces dije, sí, voy a hacer todo lo que pueda para hacer llegar este mensaje, porque lo he vivido desde dos vertientes, ¿no? Por un lado, como madre, que mis hijos han estado en una escuela tradicional y en una escuela Montessori y he visto el cambio en ellos, que hasta llegaba el fin de semana, vacaciones y todos querían ir a la escuela y yo decía, bueno, ¿qué tendrá la escuela, no? Si normalmente el niño está deseando que llegue el viernes o que llegue el fin de semana para olvidarse del colegio o las vacaciones, pues no, los míos íbamos a pasear al parque, pasábamos por delante de la escuela y decían, ¿nos podemos quedar? Entonces, yo decía, algo pasa aquí que se siente muy bien, ¿no? Y luego, por otro lado, también en mi vertiente profesional, ¿no? Pues que he podido no solamente formarme como guía Montessori, leer mucho, prepararme mucho, sino también hacer esas observaciones que para mí fue un regalo de la vida. Cada día se me erizaba la piel viendo la cantidad de momentos mágicos que sucedían. Y luego estar al frente de un grupo, ¿no? De un grupo de niños de 1 a 3 años. Y bueno, ya no quedarme solamente en la teoría, sino decir, ahora todo esto que he leído y que me ha fascinado, vamos a hacer lo posible, ¿no? Y también es un reto. Entonces, estos aprendizajes para mí me impactaron muchísimo y como digo, pues a partir de ahí empecé a hacer más cursos para llegar a más familias y ya como gran colofón dije, voy a hacer algo grande, muy grande, para que podamos llegar a muchas personas del mundo que sean, pues tanto familias que deseen criar de otro modo, con más respeto, pero que a veces les falten esas herramientas, como profesionales bueno, que se están formando, están ahí luchando en primera línea de batalla por ese cambio educativo que todos anhelamos y que también noto, ¿no? Que cada vez más maestros, educadoras se acercan, me preguntan, escuelas también que se llaman interesándose por una formación o por una transformación de sus aulas, ¿no? Y veo que el cambio está ahí, está llegando, a veces faltan los recursos o la información y dije, bueno, pues voy a hacer algo para que puedan tener como mucha información condensada de muchos profesionales, muchas visiones y a partir de ahí pues ayudar a que ese cambio se haga realidad. Porque bueno, yo estoy convencida de que para cambiar el mundo pues tenemos que empezar por la forma en que criamos y educamos a nuestros niños. Llámenme idealista, pero ahí estoy pues aportando lo que esté en mi mano para conseguirlo. Wow, pues con todo este antecedente que nos das y para quienes no te conocen o no están de cerca, como yo he tenido la fortuna de conocer un poquito de tu historia también, realmente Montessori te apasiona y se ve cómo brillan tus ojos cuando hablas de todas esas experiencias tan bonitas que has vivido en torno a esta filosofía y que me parece maravilloso que hayas buscado la manera de llegar a tantas y tantas personas, familias, para que en todo el mundo pueda haber quienes tengan el acceso a esta opción, puedan saber qué es Montessori, de qué se trata, en qué consiste, cómo se implementa, porque muchas veces lo relacionamos, tal vez erróneamente, solo con juguetes, que les llamamos así también, en lugar de materiales, como es lo correcto, y que de hecho tú a mí me fuiste quien me enseñó esa parte, y que como esto hay muchos términos también, ¿no? Que, a ver, ¿qué son los materiales Montessori? ¿Qué es el ambiente preparado? ¿Qué son los periodos sensibles de los que durante el Congreso se habla o se está hablando mucho? Porque es un lenguaje que para quienes ya tenemos la fortuna de haber estado un poco o un mucho inmersos en este mundo de Montessori, ya no suenan como algo, pues sí, muy normal. Pero tal vez quien apenas está llegando a esto y conociendo esta maravillosa filosofía, quiera saber un poquito de esto. Me gustaría, y creo que la audiencia también, Miriam, que nos hablaras de estos conceptos que son como mucho la base de la filosofía Montessori. Sí, claro que sí. Esta es una también de las razones por la que al final, después de grabar todas las ponencias,
he decidido hacer como esta presentación y bienvenida al Congreso, ¿no? Porque es cierto que los que estamos ya metidos en este mundo ya somos muy apasionados y hablamos de estos términos, ¿no? Con total naturalidad, pero sí es cierto que la primera vez que los escuchas, pues te suenan un poco diferentes, ¿no? A lo que viene de la pedagogía más tradicional. Y bueno, yo quisiera que todo el mundo en el Congreso se sienta muy a gusto y que pueda sacar el máximo partido a lo que aprenda de las ponencias, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacer un resumen, primero voy a contar un poquito cómo está organizado el Congreso, ¿no? La pedagogía Montessori se basa como en tres pilares del éxito, ¿no? En los que hay que mirar para que realmente podamos llevar toda esta teoría a la práctica, ¿no? Entonces, estos tres pilares, por un lado, son el niño, cambiar nuestra mirada al niño, que tiene esa mente absorbente tan característica cuando decimos que aprenden como esponjitas, ¿no? Y realmente, bueno, pues que es una maravilla cuando se le da la libertad para que sea el niño quien pueda construir su propio aprendizaje, ¿no? El segundo pilar es el ambiente. En Montessori hablamos mucho de ambiente preparado, porque es otra de las bases, ¿no? Realmente, como decimos, sí, utilizamos muchos materiales Montessori, que no son juguetes, que son verdaderas obras de ingenio, porque María Montessori, además de pedagoga, pues también era ingeniera, médica, bióloga, antropóloga, bueno, la cantidad de licenciaturas que estudió, de libros que escribió, parece que vivió varias vidas, ¿no? Entonces, sí, se da mucha importancia a cómo se prepara el ambiente cuidadosamente para que ese niño con su mente absorbente pueda ser capaz de aprender todo de una manera muy natural y significativa. De hecho, cuando entras a una escuela Montessori, a un aula o salón, como decimos, es completamente diferente a un aula tradicional, ¿no? No hay un maestro dando una clase magistral en la pizarra y todos los niños atendiendo el pupitre sin moverse o haciendo fichas, sino que cada uno está trabajando de forma autónoma con los materiales que ha elegido para trabajar, ¿no? Es una maravilla. Entonces se presta mucha atención a preparar el ambiente. Y el tercer pilar es el adulto preparado o el adulto transformado, como decimos también, ¿no? Es cierto que lo que más llama la atención quizás son los materiales, pero de nada sirve que compremos los materiales Montessori porque nos enamoran, nos emocionan. Cuando empezamos a estudiar esto se produce lo que llamamos el deslumbramiento de los materiales, ¿no? Entendemos que todo tiene un porqué, que tienen propósitos educativos directos pero también indirectos, ¿no? Que están preparando futuros aprendizajes. Entonces, bueno, sí, los materiales son muy bonitos, pero sobre todo es importante tenerlos en las escuelas, porque además están conectados unos con otros. Bueno, es una maravilla, ¿no? En casa podemos tener algunos de los más icónicos, ¿no? Como tengo aquí la Torre Rosa, pero lo más importante siempre es nuestra propia preparación. Entonces, de nada sirve si hacemos una inversión en materiales, pero luego nosotros por dentro no hemos hecho un proceso de cambio, de transformación, de mirar adentro, de pensar también cómo nosotros fuimos educados con las mejores herramientas que tenían nuestros padres en ese momento, ¿no? Pero hoy en día, pues gracias a la ciencia, a la neurociencia, sabemos ya muchas más cosas sobre el cerebro, sobre cómo son los procesos de aprendizaje, y entonces podemos hacer las cosas de otro modo, pero claro, para eso hay que cambiar, hay que desaprender, ¿no? Porque a veces nos salen patrones solos, automáticos, ¿no? Respuestas de cómo a nosotros nos lo dijeron. Entonces, como digo, de nada sirve que tengamos en casa la Torre Rosa, la escalera café o los materiales que queramos, si luego a la hora de intentar pues, tener ciertos límites, pues recurrimos al castigo, a la amenaza o igual al premio, ¿no? Si queremos que los niños tengan juicio propio, tenemos que acompañarles a entender por qué las cosas están bien o están mal, no que las dejen de hacer por el miedo al castigo, porque entonces, como digo, sí, si a un niño le castigas, va a dejar de hacer lo que está haciendo, o si le llevas a la habitación o a mirar la pared, pero va a entender qué es lo que estaba haciendo mal. Y como digo, no vamos a estar ahí siempre, ¿no? Cuando se le presenten retos más difíciles, como cuando les ofrezcan, pues no sé, el primer beso, el primer cigarro, la primera copa, no vamos a estar ahí, ¿no? Entonces ahí sí que queremos que tengan ese juicio propio, o cuando llegue esa fase tan temida de la adolescencia, ¿no? Y tengan problemas un poquito más importantes. Queremos que ahí se haya generado un vacío
entre nosotros con nuestros hijos a causa de los castigos? ¿O queremos que haya una confianza segura, que nos puedan contar lo que les pasa, ¿no? Pues ahí. Entonces, todo eso se trabaja a partir de trabajarnos a nosotros mismos, que es el tercer pilar, ¿no? El adulto preparado, el adulto transformado, que de hecho cuando te formas como guía te impacta mucho, ¿no? Tu propio cambio personal, porque cuando tomas conciencia de que somos un ejemplo para nuestros niños 365 días al año, 24 horas al día, pues ahí es cuando dices, wow, tengo que cambiar mi forma de actuar. De nada sirve si le digo no se grita o hay que ser educado, si luego llega nuestra pareja a casa y al final acabamos discutiendo, elevando la voz, o si salimos de casa y no saludamos al vecino porque nos llevamos mal, ¿no? Entonces ahí ellos sí nos escuchan, pero nos están mirando. Hay una frase de Teresa de Calcuta, creo que es no te preocupes si tus hijos no te escuchan, ellos te están observando todo el día, ¿no? Entonces, bueno, como digo, los tres pilares, el niño, el ambiente preparado y el adulto transformado, son las bases y van a ser uno de los pilares del Congreso, ¿no? En concreto, el martes, el miércoles y el jueves. Y luego, pues el primer día vamos a hablar como de los conceptos básicos de Montessori, ¿no? Vamos a hablar de neurociencia, que es muy importante, es un tema que yo siempre también incluyo en mis cursos, ¿no? Y que de hecho tengo un post en mi blog que se llama Montessori y el respaldo de la ciencia, ¿no? Para también que tengamos argumentos a la hora de defender este tipo de educación, porque siempre en la crianza tenemos críticas, siempre parece que cuando nos convertimos en padres todo el mundo a nuestro alrededor ha escrito libros sobre cómo criar y entonces nos dan esos consejillos bien intencionados, pero que a veces, bueno, pues nos hacen dudar, ¿no? Entonces muchas veces lo que necesitamos es estos argumentos sólidos. Así que el primer día vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar también de disciplina positiva con Bey Muñoz, que es una de las blogueras más conocidas también de España en este mundo, es un amor de persona. Y disciplina positiva encaja muy bien con Montessori porque es ese equilibrio entre libertad y límites, cómo establecerlos de manera respetuosa, ¿no? Sin caer en el autoritarismo como antes, de haces esto porque lo digo yo, porque soy tu padre o soy tu madre y tú me obedeces, pero tampoco en el polo opuesto de la permisividad, de que aquí no hay normas, porque los niños necesitan límites, los límites les dan seguridad. Vamos a hablar también el primer día de educación cósmica con Cristina Tebar, que es otra de las grandes blogueras aquí de España, ¿no? La educación cósmica está ya más orientada a primaria, a la etapa de los 6 a los 12 años, y es realmente bonita. O sea, yo cuando fui a México a vivir, justamente mi hija entraba en primero de primaria y fui invitada por la escuela a presenciar una de las grandes lecciones y de verdad que se me erizaba la piel, ¿no? Cuando contaban el universo, el Big Bang, cómo aparecieron las especies, la evolución del hombre. Yo decía, wow, si nos hubieran contado a todos así la historia, ¿no? Como un cuento narrado que se prepara durante mucho tiempo, que se hace de una manera completamente vivencial y que cada año el niño va integrando más, ¿no? Entonces, bueno, es una maravilla. Como decía, todos estos conceptos los vamos a hablar el primer día y luego el último día, también el último día del congreso, el viernes, hablaremos de sueños que se hacen realidad, sueños que se cumplen. Porque, bueno, otro tema, otro tabú que hay muchas veces sobre esta pedagogía, que para mí es una filosofía de vida, es que Montessori es solo para ricos, es una filosofía, una pedagogía elitista, las escuelas son caras, los materiales son caros. Y digo yo, bueno, sí, es cierto, los materiales son caros primero, porque no son materiales de plástico fabricados en grandes fábricas multinacionales de países que ya sabemos donde no se respetan los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Son materiales en general de madera o de materiales naturales hechos por artesanos con una delicadeza asombrosa, con muchísima precisión, por ejemplo, los cilindros que tienen que encajar perfectamente cada cilindro en su orificio, con un control del error. O sea, en realidad llevan tantas cosas que además son materiales educativos, por supuesto, no es un juguete, es un juguete que es un material que invita al niño a descubrir cómo se hace. Y es el niño quien se da cuenta si lo está haciendo bien o mal, sin que tenga que estar un adulto delante diciéndole así sí, así no, o dibuja esta ficha pero no te salgas de la línea, ¿no? Porque todo eso va minando su autoestima y va haciendo que el niño como que pierda las ganas. Sino, sin embargo, con los materiales es todo lo contrario, porque el material es un reto para el niño, quiere solucionarlo, quiere elevar el aprendizaje.
Y yo he visto niños muy chiquititos ahí durante mucho tiempo, día tras día, llegar a la escuela, coger el mismo material hasta que lo solucionan, ¿no? Y cuando ya lo hacen es como, wow, se enciende en ellos una carita, un sentimiento de logro, una mirada de satisfacción de yo lo he hecho, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, como digo, es muy bonito. Las escuelas, pues sí, generalmente son proyectos, iniciativas privadas, que entonces difícilmente están subvencionadas por las administraciones. Pero cada vez más se van cumpliendo esos sueños que decía, tanto padres y madres que se dan cuenta de la importancia de la educación, de ese legado educativo que dejamos a nuestros hijos y deciden dar un paso en firme y fundar sus propias escuelas, que yo aplaudo por ellos porque para mí me parece admirable, como incluso escuelas públicas que se han logrado montessorizar, ¿no? Que hemos tenido varios casos en el Congreso. A mí hace poco recibí una formación desde Chiaravale, la ciudad natal de María Montessori en Italia, donde allí las escuelas, el Estado decidió hacerlas todas Montessori, ¿no? En honor a la doctora. Y bueno, en el Congreso, como digo, pues tenemos una ponente de Argentina que nos cuenta todo el proyecto que se ha dado allí en el municipio Vicente López, donde también ha sido la administración pública quien ha apostado por esta transformación, ¿no? Y en otra de las ponencias, igual Perla, la fundadora y directora de Living Montessori, nos habla de cómo en el norte de México también ella trabajó en una escuela 100% del Estado, que por las mañanas era una clase tradicional y por las tardes se transformaba completamente en una clase, en un aula Montessori, ¿no? Gracias a colaboración de todos los padres y la implicación. Así que lo que a priori nos parece imposible, a veces es posible. Solamente hay que desearlo con muchas ganas y hacer todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la organización del Congreso, es como el primer día todas las bases, que es el lunes, luego martes, miércoles y jueves los 3 pilares de el niño, el ambiente preparado y el adulto transformado, y el viernes para cerrar con esa mirada de optimismo, con todos esos proyectos que he descubierto de sueños que se cumplen, incluso también desde Montessori Canela, que es una formación de guías que hay en España, que sus fundadores son de Chile y se vinieron acá, están trabajando también a nivel internacional, incluso han logrado hacer transferencia de la educación Montessori hasta tribus indígenas de México, hasta niños de la guerra en Colombia. Entonces, son, como digo, sueños que parecen imposibles, ¿no? Así que yo espero que esta forma de organizar el Congreso guste, así que por eso invito también, como decías tú, que se vean estas conferencias desde el principio para que vayamos entendiendo toda la terminología. En la conferencia de BEI, de disciplina positiva, por ejemplo, ella explica un poquito lo que son los planos de desarrollo, los periodos sensibles y todo esto, y así, pues bueno, nos vamos ya haciendo a todo esto, pero bueno, lo resumo brevemente si quieres. La doctora Montessori habló de 4 planos de desarrollo, que son periodos a través de los cuales atraviesa el ser humano, que son completamente diferentes, pero que van también ligados a su vez, ¿no? Entonces está la infancia, que va de los 0 a 6 años, es el periodo más importante en la construcción del ser humano, porque es el niño asienta las bases, ¿no? Construye sus valores, desarrolla su psique, su autoimagen, ¿no? Ahí es muy importante los mensajes que le decimos. Hay que leer sobre el efecto Pigmalión. Luego tenemos la niñez, que va de los 6 años a los 12 y se corresponde con la educación primaria. Después tenemos la adolescencia, que va de los 12 a los 18 años. Y por último, pues la madurez, que va de los 18 a los 24 años, ¿no? Entonces, esos son los famosos planos del desarrollo, que es en base al cual pues, se ha construido también la educación, ¿no? La educación infantil, primaria, secundaria y ya la universidad o lo que decida cada cual. Y es muy interesante leer sobre esto. Yo en mi blog también tengo varios posts, porque en cada plano es completamente diferente lo que sucede, ¿no? Quizá la infancia y la adolescencia son los periodos más críticos de grandes cambios, ¿no? Y luego las otras son fases más tranquilas de asentamiento, pero se ven muy bien. Yo que ahora en mi caso, en casa, tengo un niño en cada plano, ¿no? Tengo al pequeño que tiene los 3 años y está en la infancia, en esa etapa de enséñame a hacerlo sin tu ayuda, ¿no? Como decía María Montessori, de alcanzar la autonomía. Y está como que quiere hacer todo con sus manos y descubrir todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, la mayor, que ya tiene 9 años, pues está en el plano de la niñez. Ella ya no está en el plano que se asombra por todo, sino está en la edad de los porqués, de las grandes preguntas, de ¿por qué esto es así, mamá?
o crees en Dios, o porque cómo se hizo el universo, ¿no? Por eso es tan bonito ahí la educación cósmica, ¿no? Y de eso nos hablará Cristina Tebar en otra de las ponencias. Y además en este congreso no solamente va a servir para esa etapa de infancia y niñez, sino también para adolescencia, porque vamos a tener otra de las ponentes que desde Puerto Rico nos va a hablar de un proyecto de educación secundaria 100% Montessori, que también es una maravilla. Hay poquitos en el mundo, pero es una maravilla todo lo que nos comparte también Alicia Landívar. Y bueno, pues de verdad, deseando de corazón que os guste mucho. Oiréis hablar también varias veces de los periodos sensibles, lo explica Bey en su ponencia, pero viene a ser como esas fases en las que es una ventana de oportunidad de aprendizaje en las que el niño de una forma muy natural puede conquistar un logro, ¿no? María Montessori habla de ello en su libro de la mente absorbente y en concreto ella habla sobre todo de 4 periodos sensibles muy importantes, que es el movimiento, el lenguaje, el refinamiento de los sentidos y el refinamiento del movimiento, ¿no? Entonces seguro que a todos los padres nos suena esa fase en que, por ejemplo, el niño está aprendiendo a hablar, ¿no? Que está como que tiene esa lengua de trapo que quiere comunicarse y a veces no le entendemos nada, pero le seguimos, ¿no? Y se nos cae la baba, nos derretimos de amor, como digo yo, ¿no? Entonces, justo está en ese periodo sensible, quiere conquistar el lenguaje. Por lo tanto, hay que preparar el ambiente para que sea lo más favorecedor posible, no hay que hablarles mucho a los niños. O cuando están en esa conquista del movimiento que de pronto aprenden a caminar y están siempre que quieren que les demos la manita y les ayudemos, ¿no? Por eso también muy importante el movimiento libre, y hablaremos de ello en el congreso. Y bueno, pues esos periodos que ocurren sobre todo en la infancia, que luego otros autores posteriores y colaboradores de María Montessori hablaron de más, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Son épocas en que realmente un niño está como obsesionado por aprender algo y debemos darnos cuenta, por eso es tan importante conocerlos, para hacer que favorecer al máximo ese aprendizaje. Porque tienen la peculiaridad que luego esas ventanas de oportunidad como que se cierran, ¿no? Por ejemplo, con el lenguaje. Todos aprendemos de nuestra lengua materna y, sin embargo, si de adultos queremos aprender otro idioma, pues sí, podemos ir a las mejores escuelas, a las mejores academias de inglés o lo que sea, pero nunca vamos a tener esa fluidez como si hubiera sido una lengua materna, ¿no? Como el poder pensar en 2 idiomas, como si nos lo hubiéramos hablado en casa. Entonces, ¿por qué? Porque ya se ha cerrado esa ventana de los 0 a 6 años, ¿no? Que sí que vamos a aprender los idiomas, pero no con esa facilidad. Así que por eso es muy, muy importante conocer y aprender a detectar esos periodos sensibles para darnos cuenta y hacer que el ambiente pues esté lo mejor preparado, tanto en la escuela como en casa. Y otro de los mensajes del congreso es eso, ¿no? El no pensar, bueno, es que las escuelas Montessori son caras, son inaccesibles, no puedo hacer nada. Yo siempre digo, no todo es blanco o negro, hay una escala de grises maravillosa, ¿no? A lo mejor no podemos llevar a nuestros hijos a una escuela Montessori. Yo ahora que estamos en España, pues no puedo, mis hijos han regresado a una escuela tradicional, pero en casa podemos hacer mucho. Y al final, nosotros somos muy importantes, somos las figuras de referencia de nuestros hijos, así que podemos llevar la filosofía en casa y complementar toda esa parte. Por eso, pues es importante que nos formemos y que vayamos aprendiendo, leamos todo lo que está en nuestras manos y vayamos trabajando en ese cambio. Wow, Miriam, pues has creado realmente una obra maestra con este congreso, porque con lo que aquí nos anticipas, nos muestras una fotografía de que está completísimo, has cubierto todas las aristas y además lo has planteado de una manera en que nos vas llevando, ¿no? A través justo de este mundo Montessori, para que quienes ya lo conocemos nos vayamos todavía enamorando más y quienes aún no, pues lo vayan conociendo y asumiendo como la maravilla de filosofía que es. Pero además nos has hablado, has mencionado a algunos de los ponentes con lo que ellos nos comparten, con estos temas, estos sueños cumplidos, esta manera de explicar el mundo desde la perspectiva Montessori. Y bueno, has señalado algunos, pero en realidad son 25 ponentes de una talla y una calidad que es imperdible a cualquiera de las conferencias que tú has puesto en este congreso. Me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo es que has
seleccionado a los ponentes que están participando, que están compartiendo en este congreso. Hay de muchos países, hay de todos los temas, pero bueno, realmente lo que ellos comparten es de muchísimo valor. Entonces, platícanos un poquito acerca de tus expertos invitados, por favor. Ay, pues la verdad en este sentido yo me siento muy humilde y muy agradecida y bueno, muy pequeñita a la vez, ¿no? Porque cuando yo empecé con esta loca idea de pronto en mi mente, ¿no? Hace unos meses, dije, uy, pero alguien vendrá a mi congreso, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces cuando empecé a escribir los primeros emails, ¿no? Haciendo esta propuesta, pues yo me sentía muy, muy nerviosa y muy pequeñita dirigiéndome a estos ponentes tan grandes que yo admiro tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente la verdad es que todo el mundo enseguida se unió al carro, todo el mundo dijo que sí, solamente una persona o dos quizá que no podían por alguna circunstancia, pero bueno, la verdad es que la respuesta me siento muy, muy agradecida a todas las personas que lo han hecho posible, tanto los ponentes, tanto los colaboradores, como tú con toda tu ayuda que me has ofrecido, porque tú ya venías de dar un congreso el año pasado y yo he aprendido muchísimo de ti y con la ayuda también de tu hermana, bueno, todas las personas que me han ayudado a hacer esto posible, también igual los patrocinadores que han hecho realidad este sueño, porque parece que no, pero hay mucho trabajo invisible, ya no solo la cantidad de horas que hemos echado en hacerlo, sino, bueno, pues todos los temas técnicos, ¿no? Todo lo que hay que hacer, crear para que todo este contenido de gran valor en 5 días lo tengamos ahí sintetizado y accesible a muchos miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues para hablar un poco de los ponentes, por un lado tenemos representaciones de algunos programas de formación de guía internacionales. En Montessori llamamos guía al maestro, ¿no? Este es otro de la terminología, porque al final no es un maestro tradicional, sino es una persona que acompaña, por eso se la llama guía, ¿no? Para que sea el niño quien sea el que construye su propio aprendizaje. Entonces hay representación de 3 organizaciones de formación de guías, que por un lado es Montessori Latinoamérica, con sede en Puebla, allí en México, el país que tanto, tanto llevo en mi corazón. También está Montessori Canela, que bueno, sus fundadores, Betsabé y Marco, como decía, vinieron de Chile a España hace más de 10 años y ellos trabajan mucho basándose en la neurociencia y trabajan con la universidad también en programas de doctorado. Y bueno, para mí es una maravilla tenerles porque son personas realmente increíbles. Y luego también tenemos a la directora y fundadora de Living Montessori, otra organización internacional de formación de guías que tiene sedes allá en México. También en España colabora aquí, por ejemplo, con Montessori Galápagos, con Rafael Román, que también es ponente del Congreso y nos habla de ambientes preparados. Y también trabajan en Italia, como digo, que yo asistí a una formación de ellos desde Chiaravalle hace unas semanas y bueno, la verdad es que es maravilloso. Perla para mí es un ser lleno de luz, la admiro muchísimo. Enamora, cuando hablas, ella en su ponencia habla de el pensamiento matemático, una conquista natural, cómo a través de las diferentes áreas de Montessori, desde la vida práctica, la sensorial, llegamos a las matemáticas, ¿no? Ese conocimiento que a veces causa como miedo, ¿no? De, ay, yo las matemáticas no, yo soy de letras, ¿no? Bueno, pues cómo a través de Montessori podemos hacer que realmente les enamoren a los niños y que aprendan de una forma maravillosa, ¿no? También tenemos a Lucía Morales, que es otra de las maestras de la formación de Living Montessori, que viene a hablarnos de todo el amor que pone el maestro en esta pedagogía y es una maravilla. Alicia Landívar, la que nos hace la conferencia de Montessori en la educación secundaria, también es colaboradora de Montessori Canela. Así que por un lado tenemos esas 3 organizaciones de formación de guía. Luego tenemos figuras muy conocidas en España del mundo, sobre todo blog, ¿no? Pues Bey Muñoz con su blog Irreteando Montessorizate, que yo la admiro muchísimo, tiene un poder de traspasar la pantalla con todo lo que escribe, que es una maravilla. Ella también está certificada en disciplina positiva, que encaja muy bien con Montessori. Recién viene de dar una charla en TED, o sea que ha pasado a otro nivel también y bueno, ella es madre de 4 hijos, así que la experiencia desde luego para ella es un grado. También tenemos a Cristina Tebar de Montessori en Casa,
es otra de las personas que yo admiro muchísimo. He estado también tiempo aprendiendo con ella en su comunidad que tiene en su blog. Cada mes te presenta un reto y te va exponiendo cómo tratar cada uno de los temas de la vida, de la crianza, desde un aborde pues mucho más, desde un enfoque mucho más respetuoso. Además escribe sus posts bilingües en español y en inglés, es una maravilla todo lo que hace. Y hace poquito estuvo con Bey en Europa haciendo una formación también sobre Montessori en la adolescencia. La verdad es que son encantadoras. Y tenemos también a Almudena Palacios, que es otra bloguera muy conocida en España de Viviendo Montessori, que tú también pudiste contar con ella en tu congreso, Gabriela, que es otro amor de mujer, que ella en este caso nos habla de crianza positiva y bueno, acaba de recibir un premio en Madresfera aquí en España por su podcast, igual, Creciendo con Hijos, y bueno, la verdad es que su trabajo, pues yo también lo admiro muchísimo, ¿no? Y luego, ¿qué más? Pues tenemos otras personas que, como decía, están trabajando por el cambio. Por ejemplo, Maite González, que tiene un proyecto muy bonito, Montessori en tu escuela, que está acompañando a escuelas a hacer ese proceso de transformación, ¿no? De cómo montesorizarse con los medios que hay reales, ¿no? Porque también, pues muchas veces los temas burocráticos, económicos son una traba, ¿no? Y ella ha encontrado como un punto medio ahí de dar una solución a una situación real que tenemos, ¿no? Y la verdad está teniendo mucho éxito, le está yendo muy bien y yo me alegro mucho porque somos grandes amigas y bueno, pues como digo, personas que están ahí contribuyendo a ese cambio, ya sea, pues como decía, Natalia Manuale, que es la ponente de Argentina, que lleva este proyecto de Montessori en la escuela pública, o Alicia Landívar, que lleva ese proyecto de Montessori en la secundaria, cada uno desde su lugar del mundo, desde su país, de Argentina, de Puerto Rico, de Perú, de Chile, de Venezuela, de donde sea, pues está compartiéndonos esas iniciativas que para mí ha sido un placer conocer, que desconocía y que me hace creer en que el cambio es posible, ¿no? Entonces esa parte también me gusta mucho. Yo, al final, todos me fueron contactando de una manera o de otra y todo se fue configurando, ¿no? De una forma natural. Y luego también cuento con otras compañeras y amigas profesionales que tienen formación Montessori, pero quizá no se dedican 100% a ello o no son guías que trabajen actualmente en eso, ¿no? Pero son, como digo, pues temáticas que vienen muy acordes, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, mi amiga Lilima, fundadora de Baby Tribu, nos habla de comunicación no violenta, que es otra filosofía que nos hace profundizar mucho en, como decía, ese proceso de transformación, ¿no? Como adultos, cómo hablamos al niño, cómo reconocemos también nuestras propias necesidades, ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto sin el te amenazo con el castigo o el te cuento tres, ¿no? Entonces, esa conferencia también es muy, muy interesante. Tenemos varias personas que están certificadas en disciplina positiva, ¿no? Ya he hablado de Bey, también Lee está certificada, Irene Brusatín también, que nos habla igual del autocuidado de las madres, que a veces nos dejamos siempre en el último lugar, en el día a día, en el día a día, y claro, pues la persona que cuida tiene que cuidarse a sí misma, porque si no llega un momento que ya explotamos. La crianza es agotadora, tiene muchos retos, es algo que está muy poco reconocido y en general estamos haciendo una de las funciones más importantes de la sociedad, ¿no? Que es criar y educar a los seres humanos, a los adultos del futuro. Y entonces, bueno, pues también de vez en cuando hay que concedernos ese espacio para nosotras mismas, ¿no? Luego también vamos a hablar de temas como inteligencia emocional, como María Pilar Gómez de San Miguel, bueno, de más temas de transformación personal con Cristina Antoñanzas, el tema del juego, lo importante que es en la infancia, porque el juego es el trabajo del niño, ¿no? En Montessori juego y trabajo es casi lo mismo. Hay una cita también por ahí que dice como se necesitan 400 repeticiones para adquirir un aprendizaje. Sin embargo, cuando el niño está jugando son suficientes unas 10 o 20, ¿no? Entonces es maravilloso todo esto, ¿no? Hablamos también de movimiento libre, de Pickler, de lo importante que es también dejar, respetar al niño para que alcance los hitos por sí mismo, ¿no? Antiguamente, pues nos movíamos mucho más. Cuando el ser humano no era sedentario, pues estábamos en la tierra, arábamos, nos desplazábamos buscando lugares nuevos, huíamos de animales, luego ya nos hicimos más sedentarios y ahora en la sociedad que vivimos somos completamente sedentarios. No permitimos el movimiento libre. Enseguida le colocamos al niño en la hamaca sin moverse o en la silla del coche o en el parque infantil.
Y esto está teniendo muchas consecuencias, incluso porque hay niños que no llegan ni a gatear, cuando el gateo es lo que la naturaleza ha previsto para el desarrollo cerebral, ¿no? Para esa línea media, para esa conexión entre hemisferios. Si a un niño le tenemos siempre en la maquita, inmovilizado, pues todo eso luego va a influir en el aprendizaje, ¿no? En la lectoescritura, en conquistas básicas. Entonces, como digo, pues yo creo que al final, entre unos temas y otros, vamos tocando todos los palos importantes a la hora de criar con esta mirada de respeto, de hacer que todos los procesos de aprendizaje, que las conquistas sean de la manera más natural posible y que el niño siga teniendo esas ganas de aprender que son tan naturales en ellos, de aprender del mundo que les rodea y que no pase como con el sistema tradicional, ¿no? Que se va apagando poquito a poco esa creatividad o esas ganas de ir a la escuela, sino en Montessori es todo lo contrario, ¿no? El niño está deseando aprender porque además le estamos permitiendo que conquiste su propia autonomía, respetando sus tiempos, sin prisas, ¿no? Sin estar en esa competición continua de compararnos, de mi hijo tiene tanta edad y ya gatea, ya come solo, ya duerme solo. No, vamos a disfrutar del proceso, porque todo va a llegar. Sin embargo, si a un niño le está esforzando a que aprenda a leer cuando no ha llegado a ese periodo, pues al final le va a coger manía, ¿no? Entonces vamos a simplemente permitir que él lo conquiste, que llegue su interés, que nos vea leer disfrutando de un libro, entonces sea él quien nos pida leer, pero no al revés, ¿no? No estamos en una carrera y bueno, pues al final cuanto más entendemos todo esto, cuando más entendemos cómo es el desarrollo del ser humano, todo lo que nos dice hoy la ciencia, pues más nos damos cuenta de lo acertado que era el planteamiento de María Montessori hace más de 100 años, ¿no? Recordemos que María Montessori nació en 1870, que parece que últimamente está más de moda, pero que esto de moda tiene poco, ¿no? Porque tiene más de 100 años de historia, de resultados avalados con escuelas en casi todos los países del mundo. Afortunadamente, Montessori es algo que está por encima de la cultura, de la religión, de todo, ¿no? Es algo que funciona en cualquier contexto cultural y es una maravilla que, como digo, lo que ella predecía en base a sus años y años de observaciones, hoy afortunadamente demuestra la ciencia, ¿no? Y nos da la razón que es la mejor manera de aprender y que en este mundo que nos estamos todos alocando mucho, viviendo de una manera muy desconectados con nosotros mismos, con nuestro planeta, con nuestra misión cósmica, con todo, vamos a parar y pensar, es posible hacer las cosas de otro modo, ¿no? Es posible. Entonces, vamos a empezar por las bases y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano, ya sea en casa, en el hogar o los que sean maestros o trabajen con niños en la educación o la infancia, pues dentro de lo que el sistema les permita, mejor será un cambio hoy y otro mañana, aunque sean pequeñitos, que quedarnos sin hacer nada en la queja, ¿no? Yo quiero aportar esa mirada de optimismo. Sí, y qué importante porque realmente esta mirada justo que como tú dices desde hace más de un siglo, María Montessori sembró la semillita, pero además alcanzó a cosechar muy buenos frutos. Hoy en día, a través de la tecnología, de esta modernidad que tenemos, de esta globalización, pues podemos tomar esa parte buena y hacerla llegar a tantas y tantas personas y familias que tal vez en otro momento o de otra suerte no hubieran podido acceder a ello. Y qué mejor manera que a través de esta gran creación que has hecho con este Congreso Internacional Montessori, que me parece realmente algo tan grande, tan completo y sobre todo que va a hacer muchísimo bien a tantas familias alrededor del mundo. Y bueno, ya nos has hablado mucho sobre el contenido de valor tan impresionante que tiene este congreso, pero puede haber muchas personas que sean como nuevas en esto, ¿no? Que llegaron a este congreso, ya se suscribieron, ya tienen su pase de entrada, pero explícanos un poquito, por favor, cómo va a ser esa dinámica, cómo funciona, cómo es que vamos a poder ver las conferencias, acceder a ellas, qué días va a ser, cómo es que van a estar disponibles, qué tenemos que hacer si queremos verlas de nuevo, que nos comentes un poquito sobre esta dinámica, por favor. Bueno, pues como digo, para ver el congreso solamente hay que inscribirse con el nombre y el email.
De tal manera que así ya, pues nosotros a través de las comunicaciones por email vamos a ir cada día informando de qué ponencias están disponibles, ¿no? Como va a durar 5 días y somos 25 ponentes, pues cada día se van a liberar 5 ponencias durante todo el día para que se puedan visualizar, pues cada uno, según el país que esté, la zona horaria, etcétera, pues en el tiempo que mejor le convenga, ¿no? Y va a ser todo a través de mi web. Espero y estoy rezando para que todo funcione bien técnicamente, porque ciertamente no esperábamos un impacto tan grande. Además, hemos aparecido aquí en medios de comunicación y prensa, y entonces, la verdad, la web ha experimentado una subida de visitas muy grande y estoy ahora hablando con los técnicos, con los proveedores de hosting, para ver si es posible que lo puedan acoger este gran evento sin que se sobresature, ¿no? En esta parte yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que, bueno, pues podamos llegar al máximo número de personas. Y luego también hay otra opción de reservar un pase VIP, pues para todas aquellas personas que nos han escrito, se han dado cuenta de todo el contenido de valor que tiene el Congreso, que disculpadme porque antes he citado a unos cuantos ponentes, pero me es imposible citar a los 25, ¿no? Pero es realmente increíble el contenido. Entonces, bueno, para todas aquellas personas que ya, si bien trabajan, tienen otras responsabilidades, ¿no? Y han dicho, no nos lo queremos perder, pero me es imposible estar todo el día pegado viendo las ponencias, pues hay esa posibilidad de reservar un pase VIP que por una aportación económica muy accesible se puede disfrutar de todo este contenido de valor que va a estar alojado en la plataforma Hotmart, y ahí se van a poder ver todas las ponencias, repasar las veces que se quieran durante al menos 6 meses. Y bueno, como digo, esto se hace pues para que todas las personas que están realmente interesadas y los profesionales, las familias que quieren tener herramientas, recursos para crear para cada fase puedan tenerlo ahí, ¿no? Y repasar cuantas veces quieran, y también pues para cubrir toda esta parte de amortizar todos los gastos que lleva la organización del Congreso, que como decíamos al principio, tú bien lo sabes porque ya has pasado por ello y todo el trabajo que lleva, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, por una inversión muy asequible se puede reservar este pase VIP que da derecho a todo esto, todas estas facilidades, más además pues unos bonos de cortesía que están ofreciendo los ponentes y los patrocinadores, y es una forma también de acercar más su trabajo y de que se les pueda conocer, y quién sabe, ¿no? Que se abran nuevas oportunidades, nuevas colaboraciones en un futuro, porque yo quiero que este congreso también sea un espacio de encuentro, ¿no? De conocernos más unos a otros y ver cómo podemos ayudarnos y trabajar todos en la misma dirección. Wow, Miriam, pues sí que está bastante accesible realmente el que pueda aprovechar para ver todas estas conferencias cuando van a estar así de manera libre. Aproveche y vea muy bien los horarios en su tiempo de su país para que no se pierdan de nada, pero realmente también tiene muchísimo valor, y esa posibilidad de estarlas consultando todas en tus tiempos, de descargarte los audios, ¿no, Miriam? Porque también esa posibilidad está en el pase VIP, que puedan descargar el audio y entonces llevárselo, y en los trayectos o en el gimnasio o lo que sea, estar disfrutando también del contenido de las ponencias, pues realmente el valor es muy, muy alto, y creo que es muy importante que pudiera aprovecharse de esa oportunidad. Y tú nos tienes también un regalo, así como los ponentes han ofrecido algunos regalos generosamente para quienes quieran sumarse a esta metodología, a vivir Montessori en sus familias, en sus casas, con sus hijos, en sus escuelas. Tú también tienes algo que estás regalando a la audiencia y que es algo muy interesante y, bueno, de tu propia creación además. Sí, yo viendo la generosidad de los ponentes, pues la verdad es que tampoco quería ser menos y he decidido contribuir sorteando también pues 3 ejemplares de mi libro. Mi libro se llama Comunicación con bebés, aquí lo tengo, bueno, aquí se ve al revés, pero estoy muy, muy contenta con él. La primera publicación fue allá en México. Y entonces, bueno, lleva el nombre de mi web, que hasta este momento siempre se llamaba así, Comunicación con bebés. Ha sido hace unos meses cuando le he cambiado el nombre a tuguiamontessori.com, porque ahora pues es un proyecto mucho más global, ¿no? Que ha ido creciendo durante estos años también que llevo en este mundo. Y yo empecé todo mi emprendimiento
con algo que me pareció fascinante con mi hija mayor cuando tenía poquito más de un año, que era pues la comunicación basada en signos, ¿no? El baby signing, como se llama. Y me pareció fascinante, ¿no? Que ella, cuando todavía no podía hablar, no había desarrollado el lenguaje, esa explosión del lenguaje, pues que sí me pudiera comunicar sus necesidades y sus deseos sin recurrir al llanto con las manitas, ¿no? Es algo maravilloso que todavía se conoce poco en algunos países. Esto no es algo que yo me inventara, viene de Estados Unidos de la década de los 80, así que también lleva ya unos cuantos años de investigaciones a nivel universitario, y en muchas escuelas ya hay escuelas infantiles que utilizan este método del baby sign. Y bueno, a mí me pareció tan fascinante cuando lo descubrí con mi hija. Al principio no me lo creía muy bien, era un poco escéptica, pero de pronto dije, wow, ¿cómo no lo he sabido antes, no? ¿Cómo nadie me ha contado que los bebés se podían comunicar? Porque claro, ellos nacen con el deseo de comunicarse, pero necesitan llegar hasta alrededor del año para decir su primera palabra y más o menos hasta los 2 años a que se produzca lo que María Montessori llamaba la explosión del lenguaje, ¿no? Entonces, es maravilloso que le podamos ofrecer esta herramienta para que también pues, ellos nos puedan expresar lo que les sucede sin recurrir al llanto, porque además estamos reforzando enormemente el vínculo afectivo, ¿no? Que es otro de los ejes de mi proyecto. Entonces, bueno, tras muchos años, ya 7 años que llevo dando cursos, he formado a muchas familias en muchos países del mundo, en general casi todos los hispanohablantes, pues cuando estuve en México también fue otro sueño que pude cumplir, recopilar todo este conocimiento en forma de libro, ¿no? Para que pudiera llegar a muchos más hogares del mundo. Y bueno, recién hace un par de meses, justo muy poquito, para celebrar el Día del Libro, el 23 de abril, saqué una nueva edición que está ampliada respecto a las anteriores porque incluyo signos en lengua de signos americana, pues para fomentar más el bilingüismo, y en lengua de signos española, para que cada cual pueda elegir qué es lo que más le gusta. Y además incluyo un nuevo prólogo de la gran Rosa Llobé, que es una psicóloga muy conocida en España, referente del mundo de la crianza con apego, crianza respetuosa, que además casualmente cuando me atreví también a escribirla para preguntarle si me haría el gran favor de hacer el nuevo prólogo de mi libro, ella aceptó encantadísima porque me contó que ella sigue signando con su hijo de 19 años y entonces dije, wow, no me lo puedo creer, ¿no? Me dijo que para ellos pues había sido una complicidad muy especial en la familia y que aún en determinadas ocasiones, en la distancia o cuando hay barreras físicas, se utilizan los signos, ¿no? Y que con mucho gusto lo hacía encantada. Y bueno, pues recibir una respuesta de ese tipo de una persona que es muy conocida, no solamente en España, sino en muchos lugares, autora de grandes bestsellers, ¿no? Como Dormir sin lágrimas, etcétera. Pues bueno, pues fue un auténtico placer y como digo, esta nueva edición acaba de salir y yo voy a ofrecer también, pues sortear 3 ejemplares, pues para todas aquellas personas que están con el pase VIP ya, pues para también en agradecimiento, ¿no? Así que bueno, espero también que les guste. Pues creo que sí les va a gustar porque es un compendio excelente de todo este tema del baby signing y además el poderlo aplicar con tus hijos, creo que complementa mucho esta filosofía Montessori por la parte sensorial, ¿no? Porque realmente están expresando no solo con el lenguaje hablado, incluso quienes, como tú decías, los bebés que todavía no lo dominan, pues a través de su cuerpo, de su movimiento, de la gesticulación de las manos, el baby signing es una herramienta impresionante, entonces un excelente regalo. Y Miriam, para cerrar tu intervención en tu propio congreso, me gustaría que le pudieras pues reiterar esa invitación a la audiencia a hacer suya esta filosofía, pero tal vez un poquito desde esa perspectiva tuya, ya no solo como guía Montessori, sino como mamá. ¿Cómo has vivido tú esos frutos en tu familia con tus 2 hijos de vivir desde la perspectiva Montessori? Ay, la verdad, pues es que el cambio es muy bonito, merece mucho la pena. Yo antes no tenía toda esta información, como digo, también es una cosa que sucede, ¿no? Cada uno está en un punto del camino, este maravilloso camino que transitamos en la vida, cada uno con nuestra mochila, con lo que llevamos del pasado y con nuestros aprendizajes.
Entonces, como digo, yo con mi hija mayor, pues a pesar de todo lo que me había informado, no hice las cosas como las hice con el segundo y entonces, pues ahí estoy, ¿no? En ese cambio. Yo también digo que no nos sintamos culpables, porque la maternidad también va muy ligada con la culpa, ¿no? El sentirnos mal, las críticas que recibimos, todo ese desempoderamiento que nos hace sentirnos chiquititas, de dudar continuamente de nuestro estilo de crianza, ¿no? Y entonces, pues al final hay que hacer lo que cada uno le pide el cuerpo, cada persona, cada familia tiene que encontrar su propio equilibrio. A mí en esto me gusta ser humilde, no decir que yo tengo la verdad absoluta, no decir tampoco que Montessori es la verdad absoluta. Hay muchas pedagogías muy, muy hermosas, muy bonitas y la verdad, siempre todos los enfoques que tengan al niño en primer lugar se pueden trabajar. Y bueno, la verdad es que es muy bonito cuando iniciamos este proceso de cambio, de transformación personal. Nosotros ya nos metimos mucho más adentro cuando fuimos a México, cuando nuestros hijos pudieron ir a la escuela Montessori y ahí ya conocimos mucho más a fondo toda esta pedagogía y la verdad es que es bonito cómo se hace el cambio, ¿no? Cómo el pequeño tiene esa mirada siempre de alegría, esa autonomía, ese sentimiento de logro, esas ganas de colaborar, ¿no? Porque por otra parte se fomenta mucho el sentido de la pertenencia en la familia, ¿no? Igual que en la escuela, el decir, yo soy parte de esta sociedad, soy importante, aquí se me escucha, se da importancia a lo que yo siento o a mis opiniones o a mis decisiones, ¿no? Entonces es muy bonito pues ver cómo el pequeño colabora, nos quiere ayudar siempre en la cocina. Desde pequeñito también empezó a tirar su pañal al cubo de la basura, a colaborar a la hora de colocar la mesa o de recogerla o de llevar los platos al lavavajillas, ¿no? Que a veces cuando venían los abuelos se quedaban como sorprendidos en shock diciendo, ay, que se va a lastimar, se puede caer un plato, se puede romper un cristal y hacerse una herida. Pues no, cuando damos a los niños esa confianza, el decir, tú puedes hacerlo, es importante, formas parte, eres uno más de la familia y por supuesto les acompañamos, preparamos el ambiente de una manera adecuada, pues es maravilloso, ¿no? Ver esas ganas, porque los niños están deseando colaborar. Lo que pasa es que muchas veces no le permitimos, ¿no? Como decía Bey también en su ponencia, desde el parto, ¿no? El parto es el mayor acto de colaboración que existe entre la madre y el hijo, ¿no? Pues en realidad ellos están deseando colaborar. Lo que pasa es que muchas veces por nuestras prisas les decimos, es más fácil meterles la cuchara de puré en la boca que dejarles que ellos experimenten con la comida, o es más fácil vestirles rápidamente que dejarles que sean ellos quienes elijan su ropa y se la intenten colocar, ¿no? Pero cuando somos capaces de bajar ese ritmo frenético de vida, darles esas oportunidades y sobre todo tener la confianza en que lo pueden hacer, es maravilloso todos esos cambios que se viven en la familia y que además le van a servir a largo plazo, les van a dar herramientas para la vida y cualquier situación que tengan, que hay hoy en día, por ejemplo, nosotros este año hemos vivido un problema de bullying muy importante en el colegio, de verdad, que hay que dar a nuestros hijos estas herramientas porque cuando llegue algún problema, porque el conflicto forma parte de la vida, necesitamos tener esa confianza con ellos, necesitamos que ellos se den cuenta de lo que esté bien, lo que esté mal y que aprendan también a pedir la ayuda en cada caso, ¿no? En cada una de las situaciones cuando a veces no sepan diferenciar muy bien lo que está pasando. Pues sí, ahí es cuando vamos viendo que realmente es aplicable a la vida, que vamos viendo resultados y que tal vez al inicio hay que dedicarle tiempo, paciencia y mucho amor, pero que luego no tardaremos en ver esa riqueza que nos aporta esta metodología. Y Miriam, una creación magnífica, este congreso. Yo creo que toda la audiencia está agradecida contigo por haber aportado tanto tiempo, tantos recursos, tanto esfuerzo a esto que hoy es una realidad y que viene a cambiar, estoy segura, muchas vidas de muchas familias en diferentes países del mundo. Y para mí, pues por supuesto, un honor. La verdad es que estoy contentísima de que me hayas hecho esta invitación a ser yo quien te entrevistara para tu propio congreso y pudiera pues ampliar un poquito esa mirada enfocarla hacia el niño y hacia hacer llegar este congreso a tantas personas.
un placer, muy agradecida por esta invitación y creo que toda la audiencia lo estará. Y bueno, pues un gran privilegio el también haber conocido Montessori más profundamente de tu mano. Pues muchísimas gracias, Gabriela. Para mí todo un placer. Yo solamente me despido invitando a toda la audiencia que disfrute de verdad de este congreso, que lea todo lo que pueda, tanto a la doctora María Montessori como en los grandes libros de La mente absorbente y todos esos los más conocidos, que lea, por ejemplo, quizá no los primeros de ella, que a lo mejor pueden ser un poco más densos pedagógicamente, sino como los de mis compañeras, Bel Muñoz y Cristina Tebar, ¿no? Que tienen libros maravillosos y muy dirigidos a familias y a cómo de verdad tener herramientas para hacer el cambio en nuestro propio hogar, que lean también alguna biografía de María Montessori, porque es increíble la vida que tuvo esta mujer, que además estuvo hasta el último día de su vida trabajando, que era justo cuando se iba a ir a África. La primera escuela Montessori fue inaugurada en el barrio de San Lorenzo de Roma el 6 de enero, Día de Reyes de 1907, así que han pasado ya unos cuantos años, cada vez más afortunadamente hay más en el mundo, que lean cualquier biografía, yo hace poquito me leí esta, un precio muy accesible por 5 euros aquí en España en los kioscos se encontraba, o libritos tan pequeños como este, el manual de la autora Montessori, que vayan empapándose un poquito del método, o que vean el documental, que además se puede encontrar en YouTube, Una vida dedicada a los niños, que eso realmente es muy, muy emotivo. Yo siempre que lo veo con mis alumnas de Montessori Transformation, al final acabamos todas llorando, porque es increíble la vida que tuvo. Y de verdad me siento muy, muy agradecida tanto a todas mis compañeras, los ponentes, colaboradores, patrocinadores que han hecho posible este sueño, a todas vosotras también que me habéis ayudado. Y bueno, me quiero despedir con esta cita de María Montessori que dice así: sembrad en los niños ideas buenas. Aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Muchas gracias.